Ciudad Victoria, en Tamaulipas, México. Especialista en urgencias médico-quirúrgicas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y en medicina del enfermo en estado crítico. Tiene un diplomado en ecografía crítica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los especialistas en... Tengo cronómetro, ya vi. Los especialistas en pacientes críticos somos los urgenciólogos, somos los intensivistas, somos los anestesiólogos. Por lo tanto, el paciente crítico debe recibir los cuidados o las intervenciones acorde a su estado de salud, no acorde a alguna situación geográfica. Entonces es importante que nosotros realicemos el abordaje adecuado. Los objetivos de esta plática es identificar que el paciente pediátrico con un estado de choque, realizar las intervenciones acorde a su estado de inestabilidad, tener un manejo sistemático del abordaje y, bueno, va a haber una pequeña recita por acá, al final, conforme vamos describiendo la charla. Quiero hacer mucho énfasis, hay muchas definiciones. Esta definición, a mi punto de vista, recalca lo que es la sepsis. La sepsis es una situación de vasodilatación, es una situación de respuesta inflamatoria sistémica que va a alterar la macrohemodinámica, pero va a afectar fuertemente la microhemodinámica. La diapositiva me ha llevado a hacerla pues, a lo largo de las dos especialidades que tengo, y creo que aquí se resume la vida. Entendiendo que existe 4 grandes estados de choque: el cardiogénico, el hipovolémico, el distributivo y el obstructivo. Nunca debemos olvidar el entorno clínico de cada enfermo. Podemos hacer un debate de que los líquidos, cristaloides, coloides, albúmina, etcétera, etcétera, pero si recordamos, de los 4 estados de choque, el obstructivo se resuelve quitando la causa de la obstrucción cardíaca. El cardiogénico, tratando de reperfundir y mejorar. El hipovolémico se beneficia de cristaloides o de hidratación. Y el distributivo se beneficia de, en el caso del séptico específicamente, tratar la infección y darle un soporte vasopresor. Y aquel 40% que le falta volumen, restituírselo juiciosamente. Eso es lo que hay que hacer. Simplemente esa es la medicina crítica, solamente tratar de individualizar el estado de choque y darle manejo. Como decimos en México, ¿puede ser cojo y tuerto a la vez? Claro que sí, pero siempre dar la prioridad a qué tipo de choque estamos manejando. Como les comento, el choque séptico es una situación de manera inicial donde puramente se afecta el tono vascular. La función cardíaca se encuentra preservada y al disminuir esa poscarga, ese tono vascular, lo que hace es que se libera ese ventrículo izquierdo y comienza a tener un gasto cardíaco alto, a lo que conocemos en pediatría o que se conoce en pediatría como un estado de shock caliente. Básicamente es eso. Pongamos el ejemplo claro de que nosotros damos 3 vueltas a la llave y sale de aquí a donde está aquí la doctora, sale el agua con esas 3 vueltas que le di. Si yo quiero llegar más lejos, sí, puedo abrir 2 vueltas más la llave y podría llegar un poco más lejos. Pero si yo quiero llegar de aquí hasta donde está la pantalla, pues lo que voy a hacer es aplanar esa manguera y obtener más potencia. Por lo tanto, dominantemente lo que no falta es volumen, o sea, lo que falta es darle tono. Y recordar que no solamente la macrohemodinámica. ¿Qué está pasando a nivel de la microcirculación? Hay una microtrombosis por esa lesión endotelial, lo que va a consumir plaquetas, factores de coagulación, y al final de cuentas no va a dar una buena perfusión, una buena oxigenación a nuestras células, y el viraje de ciclo aeróbico a anaeróbico va a causar la disfunción de las bombas iónicas y al final de cuentas la muerte, la disfunción orgánica múltiple y la muerte de nuestro enfermo. Entonces, a ese nivel vamos a pensar, y no solamente quedarnos en el esquema,
sino llevarlo a lo que realmente sucede. Realmente está sucediendo esto. Miren, esta es una imagen de una circulación sublingual en la cual, miren, creen que estos tejidos, así como está la lengua, así están todos los tejidos, y la perfusión no va a ser la óptima. Entonces, ¿qué es el choque séptico? ¿Cómo lo voy a identificar? Bueno, ha estado mal llamado distributivo porque te puede llegar a confundir. Entonces, si existe un tercer espacio, ahí se va el agua, hay que echarle más agua. Dice mi maestro César Cruz Lozano, en un séptico, aunque le eches grava, la va a fugar, porque el problema está en la lesión endotelial. El día que exista un regenerador endotelial, entonces habremos resuelto el paradigma del choque séptico. Mientras tanto, hay que darle un soporte integral. En pediatría varía un poco y deja de lado lo que es el famoso Quick-Sofa, que también se aplica para la embarazada, etcétera, etcétera. Pero niños seguimos manteniendo las definiciones que por años nos han servido, y creo que esto no va a desaparecer, porque como mencionaba el doctor previo a mí, o sea, conocer la fisiología, estar con el enfermo, eso nos va a dar el manejo. Puedes tener la mayor tecnología, puedes tener juguetes, miles de juguetes, pero si no sabes el juego, de nada te va a servir todos esos juguetes. Entonces, los datos de respuesta inflamatoria que se mencionan aquí, en los cuales debe estar presente al menos o la alteración en los leucos, añadido pues puede ser a la frecuencia aumentada, 2 derivaciones estándar para la edad, o la frecuencia respiratoria aumentada, 2 derivaciones estándar para la edad. ¿De acuerdo? Lo que es sepsis es ya con un sitio infeccioso demostrado o simplemente sospechado. Lo que es la sepsis grave, que se dan cuenta sigue conservándose acá, es cuando existe alguna disfunción cardiovascular o algún dato de falla orgánica múltiple o algún dato de daño pulmonar. Y el choque séptico es aquel, le digo, no todo lo que se lee lo comparto, ¿va? Yo creo que va a ir saliendo evidencia y vamos a tener que limitar mucho de lo que son los líquidos con sepsis, pero la definición en pediatría actualmente todavía está de esta forma. Es una sepsis, choque séptico es una disfunción, sepsis más disfunción cardiovascular y con una reanimación de más de 40 mililitros por kilogramo de peso de cristaloides. En este momento, nuestro paciente ya requiere vasopresor. Lo que es los líquidos, cuando se requieren más de 60 mililitros por kilo, se conoce como un choque séptico refractario, o cuando existen de dopamina, también se considera así el choque séptico refractario. La falla orgánica múltiple, si te tienen más de estas situaciones a nivel respiratorio, a nivel neurológico, a nivel hematológico o renal o hepático, entonces ya estamos teniendo una mortalidad muy alta en nuestro paciente pediátrico con shock séptico. Cualquiera de las que tenemos aquí, vamos a estar destacando en pediatría específicamente que la clínica, cuando tenemos petequias, cuando encontramos microtrombosis, cuando tengamos cualquier dato de sangrado, ese es un paciente que se encuentra con falla orgánica múltiple. Esta tabla tal vez un poquito cargada, no se trata de describirla todo, sin embargo que hay que adecuar la frecuencia cardíaca para la edad, ¿sí? La frecuencia respiratoria, lo que son el conteo de glóbulos blancos y la presión arterial sistólica, acorde a su edad, y ese sería el objetivo para diagnosticar y para darle el seguimiento a nuestras intervenciones terapéuticas. La etiología, como ya lo sabemos, puede ser bacteriana, por virus, y en algunos pacientes pediátricos inmunocomprometidos o con dispositivos intravasculares, sondas, etcétera, puede haber hongos, inclusive también parásitos. Pero lo más común, como siempre, es tener algo bacteriano. Hay que tratar de aislarlo, es difícil. En niños inclusive se tiene tasas de éxito de aislamiento en los cultivos o homocultivos mucho más bajo que en los pacientes adultos. Puede haber un fallo hasta del 70% de aislamiento. Se ha tratado de mejorar las tasas de aislamiento con lo que es la PCR en tiempo real.
la identificación del patógeno hasta un 15% en comparación del 10% de los clásicos hemocultivos. Ahora sí, la clínica, ¿cómo vamos a ver a nuestro niño? Es difícil. Por ahí dicen los que estamos acostumbrados, allá en México los que somos emergenciólogos, como dicen acá, estamos en las áreas de urgencias recibiendo adultos, embarazadas y niños. Nos llegan básicamente por igual. Algunas zonas donde no hay urgenciólogos, hay solamente médicos generales y tienen que estar tratando de dar la mejor optimización a nuestro enfermo. Dice, yo siempre he pensado que el mejor médico es el que tiene que estar en urgencias, porque tiene que saber de todo. Y no sé si aquí pase, pero allá lo que pasa en México es que dices, hombre, te has portado mal. ¿Sabes qué? Eres el nuevo, vas por urgencias. ¿De verdad? Entonces te llega un paciente grave y ¿qué es lo que hace el emergenciólogo? Ay, no, voy a intubarlo, háblenle al anestesiólogo. Ay, estoy infartado, háblenle al cardiólogo. Voy a poner un catéter, háblenle al cirujano. Llega un momento en que solamente está él de espectador y está el anestesiólogo, está un cardiólogo, está un internista, están trabajando todos los demás. Y no debe de ser así. Alguien debe de llevar la batuta. Así como el anestesiólogo es el que lleva la batuta en el quirófano, el urgenciólogo tiene que hacerlo también en urgencias y el intensivista en su respectiva área. A mí siempre me choca cuando dicen, es que el anestesiólogo es el internista del quirófano. O dicen, es que el anestesiólogo es el intensivista del quirófano. No, el anestesiólogo es el anestesiólogo, punto. No se puede decir otro nombre, es el anestesiólogo con toda la responsabilidad que conlleva hacerlo. Al momento de diagnosticar al paciente al niño con sepsis es difícil, porque pues es como si fueras un veterinario, ¿no? Pues como cuando llevan un perrito que está enfermo, pues ¿qué le pasa? No, pues no quería comer, está todo decaído. A veces te digo, cuando nos tocan niños chiquitos, pues ni siquiera, pues ahí tienes que estar. Ahorita vamos a ver el sistema PALS, que es el que está actualmente a nivel mundial demostrando que para detectar sepsis y cualquier otra situación, y podemos disminuir la mortalidad de nuestros niños. Si llega con convulsiones, si llegan con alguna situación de dificultad respiratoria, tos, diarrea, molestias urinarias, que la mamá te diga que huela, que la orina tiene un olor fétido, etcétera, etcétera. Todo esto tienes que comenzar a sospechar que nuestro paciente tenga un proceso infeccioso. Y una vez que sospechamos que tenemos un proceso infeccioso y este proceso infeccioso está causando algún dato de hipoperfusión tisular, ¿qué es lo que debemos hacer? Llamar a los superhéroes, porque estamos en pediatría. Y entonces tener en cuenta que ¿quién es el líder de los Vengadores Fantásticos, o como le dicen acá? Iron Man. Antibióticos es la única intervención que ha demostrado disminuir la mortalidad como un 8 a 10%. Ponerlo rápido, muy rápido, como locos, así como si fuera norepinefrina o adrenalina. Rápido, tráiganse el antibiótico y administrenselo, porque eso es algo que disminuye la mortalidad. Claro, no debemos olvidar que hay que optimizar con la volemia intravascular cuando se requiera, no retrasar el vasopretor, como dice aquí. El vasopretor no hay que retrasarlo para nada, ¿vale? Cultivar a nuestro enfermo, a nuestro paciente pediátrico, sin que esto involucre el retraso en el inicio de los antibióticos. Y algo que batallamos, tanto ustedes, anestesiólogos, como nosotros, intensivistas, batallamos, que el cirujano nos haga caso y que nos drene al paciente que tiene un absceso, ¿verdad? Lamentablemente, pues ahora sí que estamos en sus manos en esa situación, pero entre mejor conocimiento tengamos, pues más fácil va a ser esta situación. Consideraciones especiales, como cualquier paciente grave, se tiene que abordar sistemáticamente en el A, B, C, D, F de férulas, dicen los traumatólogos. No, en nuestro ABCD hay que realizarle nuestras intervenciones, considerando que los niños pues requieren mayor aporte de oxígeno, tienden más a la hipoxemia, al igual que las embarazadas, y pues no es suficiente a veces con más de 90% de oxígeno, entre 94 a 97 es suficiente. También en niños hay estudios que más de 97 causa lo que es la toxicidad por oxígeno, entonces hay que tratar de evitarla.
Algunas consideraciones en niño es que, aunque esté taquicárdico, al momento de hacer una secuencia de intubación rápida y realizar la laringoscopía, podemos tener bradicardia. Por eso, considere fuertemente administrar atropina a este grupo de pacientes. La ketamina, si está disponible, hay que utilizarla. Sin embargo, contraindicada en niños menores de 3 meses o en aquellos niños que puedan tener alteración de estado de alerta como agitación. El etomidato se trata de evitar, ya sabemos que se asocia con mayor insuficiencia suprarrenal y del grupo de pacientes sépticos la pueden tener posiblemente por esa hipoperfusión a sus suprarrenales. Entonces, en medida de lo posible, tratarlo de evitar. También tratar con mucho cuidado lo que son los barbitúricos y el propofol dentro de nuestra secuencia de intubación, porque puede causar mayor inestabilidad hemodinámica. Fentanilo es una muy buena opción, ¿de acuerdo? Su relajante muscular lo pueden llegar a utilizar, no hay ningún problema, solamente teniendo estas consideraciones. Otra consideración importante es que lo hemodinámico se tiene que abordar de manera sistemática. Lo circulatorio aquí es fundamental. Este algoritmo que está modificado, voy a poner la bibliografía por su servidor, pero pues creo que es más sencillo de esta forma. Es reconocer la disminución o la alteración del estado de alerta y que nuestro paciente esté hipoperfundido. ¿Cómo vamos a identificar a un niño? El adulto te dice, no, me siento mal, es que esto. ¿Cómo vamos a identificarlo? Ahorita vamos a escribirlo. Inmediatamente que dentro del triángulo de evaluación inicial pediátrica detectemos alguna alteración. ¿Por qué? Porque la principal causa de inestabilidad hemodinámica y de paro cardíaco en los niños. Entonces, no lo duden. Aquí no espérense a ver cuánto marca el saturado. Ay, no marca, tráete otro. ¿Por qué no marcará, hombre? Pues porque está bien hipoperfundido. Y si estamos tratando de no ponerle oxígeno como los adultos que lo cuidamos mucho, pues ese retraso, pequeños minutos, 2, 3 minutos, va a ser crucial para nuestro enfermo. Rápidamente tenemos que obtener un acceso intravenoso. Si en un máximo de 5 minutos no lo tenemos o 2 intentos, un intraóseo está indicado. Muchos tenemos gran óseo y no batallamos nada, sino pues hasta que le hablamos al anestesiólogo para que nos preste su aguja de tubi para con esta también tratar de colocarlo. Acción hídrica, ¿sí? En las guías todavía marca el administrar 20 a un máximo de 60 mililitros por kilo de solución salina, o también Harman pueden utilizar hasta que mejore la perfusión, ¿sí? Considere cuando tenga estertores o tenga hepatomegalia, es decir, que tenga datos indirectos de falla cardíaca, hay que ser muy juiciosos. Si las tiene, no se inicia el vasopresor, no se inicia el líquido, se puede pasar directamente al vasopresor, o si al momento de estar administrando el líquido o la carga, comienza a tenerlos, aguas, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que corregir la hipoglucemia y la hipocalcemia, causa incierta, pero en niños es más frecuente, y aquí dice, iniciar inmediatamente con antibióticos. Este algoritmo me gusta, porque si se dan cuenta, antes de los 15 minutos, ya te están indicando que tienes que pasar los antibióticos. En los adultos, 45 minutos, 60 minutos, pero aquí me gusta este algoritmo porque te marca que antes de los 15 minutos ya tienes que tener antibióticos pasando. Antibiótico-terapia empírica, obviamente. Si el choque séptico refractario a líquidos, entonces iniciamos nuestro vasopretor, ¿de acuerdo? ¿Cuál se prefiere? Todavía sigue marcando lo que es la adrenalina, sin embargo no hay diferencia en también usar norepinefrina. Sabemos que no hay duda en el adulto iniciamos norepinefrina, pero acá en las guías pediátricas todavía siguen marcando lo que es la adrenalina de primera opción. Y no se tiene, pues se puede utilizar dopamina, y si con el vasopresor no mejora con la dosis máxima, entonces hay que pensar fuertemente que este paciente tiene una insuficiencia suprarrenal y hay que agregar dosis de hidrocortisona. Hay varias posibilidades, que sea un choque frío o que sea un choque caliente. Por fisiopatología, lo más común es que sea un choque caliente, es decir, un estado de vasodilatación. Cuando tengamos
un ATA cardíaco, entonces se inicia con un inotrópico. Si tenemos una presión arterial baja, tenemos que aumentar la presión arterial y luego, si a pesar de eso sigue el gasto cardíaco bajo, iniciarle un inotrópico. Y si está con la TA baja y es un choque caliente, es que está muy vasodilatado y no solamente hay que agarrar estrategias diferentes, no solamente darle un efecto alfa, sino también empezar con vasopresina, ¿sale? Es decir, añadir un segundo tipo de vasopresor. Si a pesar de darle un manejo adecuado sigue con choque refractario, entonces hay que pensar no traer otra cosa. Como les comento, a lo mejor este niño es cojo y tuerto, ¿sí? A lo mejor cuando le pusieron el catéter le hicieron un hemotórax, a lo mejor o considerar que a lo mejor no le ha dado algún absceso que trae por ahí, etcétera, etcétera. Es bien importante, o a lo mejor de tanto líquido les causamos hipertensión intraabdominal, todo eso. Hay algo importante que quiero decir. No importa el número, no importa el valor numérico del gasto cardíaco. No importa. Lo que importa es la suficiencia que tenga para perfundir los tejidos. Entonces, si yo tengo buenos datos de perfusión tisular, no me interesa cuánto gasto cardíaco tenga. Todos esos juguetes que salen, muy poco. Hemos visto, gracias a Dios, muchos pacientes, muchos pediátricos, y casi ninguno tenemos que invadirlo, más que para un catéter central, para seguirle sus antibióticos, para seguirle algún monitoreo después, para no picarlos tanto, etc. Con ecografía y con conocimiento fisiológico, la mayoría de los pacientes sale. Sí, llámenme millennial, pero así es, ¿de acuerdo? Entonces, si le pones un Swan-Ganz, ya, si está muy bien, pues no te sirve. Si está muy mal, pues ¿qué creen? O sea, a lo mejor sabes cómo, vas a ir viendo cómo se va a ir para el otro mundo. Entonces, perdón por decirlo, es mi opinión. Ya una vez que hay choque refractario y que descartamos todas estas causas, pues entonces pensar en el ECMO. El régimen antibiótico empírico en niños inmunocomprometidos involucra asegurarnos para gram positivos, ¿de acuerdo? Y más aún si ya ha tenido algún tratamiento antibiótico previamente. Si sospechamos que es IBU, añadirle un aminoglucósido. Si sospechamos que es algo gastrointestinal, añadirle piperatazo, o metronidazol, ¿de acuerdo? Si se sospecha que ya tuvo algún metalactámico previo como una penicilina, entonces no ponerle una cefalosporina, sino directamente un carbapenémico. Entonces dicen tiempo es cerebro, tiempo es miocardio, tiempo es tejido. El sistema PALS, que lo mencionan en los up-to-date, en las actualizaciones, sigue siendo un sistema muy adecuado y eso te facilita. Lo ves y lo único que ocupas es pensar si tiene trabajo respiratorio alterado, una apariencia normal, o si tiene alteraciones en la circulación. Si lo tiene, entonces está malito, ¿sale? Yo les digo aquí, ¿a cuál de estos niños ven ustedes que está sano? Así con la pura vista. ¿Este está sano? ¿Este? Bueno, así cuando mi hija se duerma, así se queda, también, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Este está sano? Con la pura apariencia, ¿de acuerdo? Y eso está descrito en el sistema PALS, que es de la sociedad, del Grupo Americano de Pediatría. Este es un caso real, puede ser que no la hayamos tratado bien, puede que sí, pero es un caso que me gustó porque le agarré mucho cariño a la niña. Es una niña de 3 años, 11 meses, esta no es. Mi niña se llama Ingrid. Y motivo de consulta, fiebre. El triángulo de evaluación primaria tiene somnolencia y ducha. Y así llega la mamá, doctor, ayúdale por favor. Yo, ala. Viene una consulta, me dicen, viene una consulta, y yo estoy en urgencias, no, pásala. La pasamos y le realizamos esa evaluación. Ya una vez que checamos su aspecto, entonces hay que hacer una evaluación primaria, la cual consiste ya en el pentágono, que es aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico, y con esto, si se dan cuenta, obtenemos ahora sí los signos vitales. No necesitamos signos vitales para saber que está enfermita, entonces por eso me gusta más este sistema PALS que el clásico de SIRS.
Aquí identificamos algún problema fisiológico y tenemos que actuar vía aérea, ventilación, circulación, que comenzar a actuar de forma rápida. Los signos vitales solamente es para recordar que tenemos que tener la tablita y ver cuántos años tiene nuestro niño y estar realizándolo, la intervención acorde a estos signos vitales. Porque sí te podría parecer que alguien que traiga 80, 40, dices, pero es un recién nacido, no hay problema. Esa es otra. Llega el paciente grave, el paciente pediátrico, y le ves frecuencia cardíaca, le ves todo, y en la TA le ves una línea. Digo, oye, este paciente no tiene presión. Ay, doctor, ¿cómo cree? Dice la enfermera, ¿cómo cree que no va a tener presión si tiene? ¿Y cuánto tiene? Pues que en los niños no se le checa. Entonces, hay que quitarnos también eso. No sé, en México sí. Esta ya es mi niña, es Ingrid, foto real con autorización de la mamá. La vía estaba permeable, la frecuencia respiratoria en 40, saturando el 96% con oxígeno que le pusimos inmediatamente. Pulmones limpios. Llenado 4 segundos, ruidos cardíacos rítmicos, frecuencia cardíaca de 160 y compresión arterial de 60-40. Somnolenta, glucosa de 100 y 39 grados de temperatura, y al exponerla, tiene esto. Ella tiene antecedentes, ahorita vamos a ver el sample. Así, ¿qué le iniciaría a esta paciente? Hipotensa, febril, respira rápido, vasopresor, coloides, albúmina, ¿algo más? El algoritmo. Antibióticos. Ahí 60-40, ¿creen que se va a distribuir bien el antibiótico? El volumen, lo primero que comentan es volumen y así se lo administramos. Ahorita vamos a ver la evolución. Después hay que hacer ya lo que es el hexágono de la evaluación. Lo consiste ya de cabeza a pies y hacer la evaluación del sistema de cabeza a pies y hacer nuevamente ahora el famoso sample y reevaluar nuestros signos vitales que hayamos intervenido. En este caso, si le pasamos una carga de volumen, pues hay que volver a evaluar nuestra presión arterial. En la sample de mi niña, miren cómo tiene aquí ya le habían puesto la sonda urinaria. Días con varicela, le diagnosticó un pediatra, presentó fiebre, tiene alergias, le dieron aciclovir, nimesulida, paracetamol antihistamínico. Un día antes le iniciaron dicloxacilina porque le comenzaron a ver las lesiones ahí purulentas. No tiene antecedentes realmente de importancia, tomó juguito hace una hora y pues no se especifica alguna enfermedad, alguna situación que haya desencadenado esta inestabilidad de nuestra niña. Entonces la evaluación secundaria sirve para ya identificar qué estoy teniendo en mi paciente, qué nombre le voy a poner a lo que le está causando la inestabilidad. Aquí ya debemos de hacer todo lo que ocupe al momento de realizar la intervención, estar pensando en qué me va a servir para mi diagnóstico. Ya se me acaba el tiempo. Procalcitonina, hemocultivos, los cuales tienen un alto porcentaje de salir negativos. Como por ahí dicen, no sé si me permiten decirlo, pero allá en México dicen caminando y meando porque se hace charco. Así dicen. Es decir, nosotros debemos intervenir, pero estar evaluando y llegando a un diagnóstico. Entonces, toda la batería que ocupamos. Anestesiólogos expertos, 6.97 de pH, lactato de 5.9, ¿sí? Un CO2 de 44, un PO2 de 92, ¿sale? Con FiO2 al 80%, ¿sí? Saturando 94. Como que no le cayó muy bien la carguita, ¿verdad? Es a lo que voy. No le cayó muy bien la carita, porque al menos el Kirby como que está bajoide, ¿no? ¿Qué diagnóstico gasométrico tenemos acá? Acidosis metabólica. ¿Y si les digo que es una acidosis mixta? Es una acidosis mixta. Ese CO2 está muy alto para lo esperado y entonces por eso el pH está mucho más bajo de lo esperado para ese bicarbonato. Entonces es una acidosis mixta. Destaca leucocitosis, destaca bandas, creatinina de 1.4, lo cual créanme que no es edad para su edad, inclusive alteraciones en la coagulación. Esta niña está malita. Y ahora, ¿quién podrá manejarla? Pues como dice el Chapulín, el Chapulín Colorado, el que esté.
El que esté con la niña tiene que comenzar a manejarlo. Si por algo, pues a mí me ha gustado pediatría, pues porque he tenido que aprender a base de que tenemos que manejar pacientes graves. Entonces, diagnóstico de manejo. Esto fue lo que se le comenzó a dar en la sala de urgencias. Bien o mal, su servidor le comenzó a dar. Harman, 2 dosis. Cuando le inicié la segunda, le puse norepinefrina, titulé, pegado ahí, hasta punto 14 microgramos kilo minuto. Le inicié vancomicina y meropenem porque había tenido uso de dicloxacilina. Le dejé dosis de paracetamol. Tomamos hemocultivos y le hablamos a un intensivista pediatra que es con el que trabajo y al equipo de cirugía pediátrica. Había que drenar, había que debridar esos tejidos. Claro, no se iba a ir inestable, sino nos íbamos a ir con ella manejándola continuamente. Y entramos a quirófano y comenzaron a debridar. El anestesiólogo, pues, que no le pusiera etomidato, que no le pusiera propofol, de acuerdo, que pusiera igual algo ketamina, fentanilo, ketamina y un relajante muscular, y se mantuvo estable. Si se les hipotensa en la cirugía, ¿qué hacen? ¿Carguita? ¿Una carguita, no? Ya no. Titulan vasopresor y si se requiere más tono, añaden un segundo vasopresor. Entonces, esto es continuo. Esto es identificar, intervenir, evaluar, identificar y reevaluar. Unos días después, nuestra paciente, aquí está, ella sí es mi Ingrid, hasta me da mucho gusto, ¿verdad? Algo como la Rosa de Guadalupe, algo bueno viene, ¿de acuerdo? Aquí está Ingrid, en la unidad de terapia intensiva de mi hospital. Bien, todo salió muy bien, estuvimos con ella. Tuvimos durante el transanestésico, tuvimos que añadirle hidrocortisona porque requería más vasopresor. Entonces, en conjunto con el anestesiólogo, le pasamos la dosis durante el procedimiento quirúrgico. No nos esperamos a que saliera de quirófano con él. Doctor, ¿cómo lo ve? Bien, pulmonar, ponle PI, pon su volumen tidal adecuado porque tiene lesión pulmonar, etcétera, etcétera. Ahí pegaditos con el anestesiólogo. Y cumplió sus 4 añitos ahí con nosotros, pero bastante recuperada, ya casi ni se le iban las lesiones de la varicela, con el equipo de trabajo, con su mamá, la cual me da la autorización para realizar esta presentación del caso clínico. Entonces, como conclusiones, identificar oportunamente a nuestro pediátrico nos va a dar un muy buen pronóstico en morbimortalidad. Los paquetes de superhéroes realmente salvan vidas. ¿Se dan cuenta? Realmente salvan vidas. A ella no le logramos identificar el agente, sospechamos de un estafilococo o de un estreptococo beta-hemolítico, que es común en las varicelas complicadas, y el manejo sistemático facilita el manejo en pacientes con choque séptico. Los conceptos se deben aplicar individualmente. No me iba a esperar a que Ingrid llegara a los 60 mililitros por kilo de líquidos, ¿sí? Aunque no se escucharan. Acuérdense, la ventaja del ultrasonido, ella se dejó un poquito, comenzaba con líneas B6, entonces, ya, párale. Aunque no tengas estertores, el ultrasonido primero se ve el edema y después se escucha. Entonces, es la ventaja del ultrasonido. Algo que sí quiero decir, nada, absolutamente nada, se compara con la permanencia a la cabeza del enfermo. Con él estuvimos pegados. Tengo otro intensivista que trabaja conmigo. Hicimos relevo y nos lo llevamos hasta que le logramos quitar la norepinefrina y estuvimos muy pegados a él. De manera inicial, con un catéter periférico. Ahí le comenzamos la dosis. Después el cirujano pediatra en el quirófano le puso un catéter central vía periférica con una famosa venodestrucción. ¿De acuerdo? Quiero tomarme para invitarlos al Congreso de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, que va a ser en Cancún, Quintana Roo, México, el otro año, y muchas gracias.